Esta vez me acordé. Menos mal. Bueno, ahí bienvenidos. Vamos a hacer el Zoom del 10 de noviembre del 2025. Vamos a hablar de lluvias meteóricas por pedido de Amanda. Vamos a tratar este tema y creo que va a ser útil para todos por una cuestión de cultura general o para astroturismo. Se vienen algunas lluvias muy interesantes, muy fieles a esta época del año, fundamentalmente las gemínidas en diciembre. Entonces vamos a hablar de ese tema que creo que va a ser súper útil. Lo único que les digo y les repito siempre es que abran el audio si quieren preguntar algo. Ya saben cómo es la metodología que tenemos. Esperen que vamos a compartir. Ahí está compartiendo. Ahí va. Miren qué bonito, esto es una foto de verdad, ¿eh? Esto no es animación ni inteligencia artificial, nada, es una foto real, obviamente sacada durante muchas horas, en las cuales en esas horas se fue sumando y va rotando el cielo, entonces hay que hacer una especie de procesamiento como para que coincida todo, pero es un lindo ejercicio hacer ese. Acá está el autor, miren, ni me había dado cuenta que me había choreado la foto, obviamente y acá abajo está Anthony Cladera de Photofields. Entonces vamos a hablar de esto fundamentalmente. Un poco de historia cuanto a esto, ya saben, los meteoritos, de esto ya se los he comentado, que parte cuando la roca cae al piso se llama meteorito. Caiga en el piso de la Tierra, de Marte, donde sea, es un meteorito. Antes era un meteoro. Entonces se piensa que la roca negra que está ahí nomás, en el medio, en la cava, esa que está en uno de los extremos, es un meteorito. O sea que virtualmente es parte de una religión, del comienzo de una religión. Además de eso, también se ha utilizado para hacer armas como la daga de Tutankamón y la hoja de la daga que se encontró es de meteorito. O sea que es una parte bastante importante de nuestro acervo cultural, de nuestra historia, el tema de los meteoritos. Ahora sí vamos a empezar con la cuestión más de observación. Durante muchísimo tiempo se pensó que no eran objetos del sistema solar. Obviamente estamos hablando después de 1600, con las observaciones de Galileo, Newton con sus primeras predicciones de posiciones planetarias y demás, se empezó a ver que había una estructura que era el sistema solar. Y en el sistema solar no se aceptaba, durante mucho tiempo no se aceptó, que los meteoritos, las estrellas fugaces, no los meteoritos, las estrellas fugaces eran parte del espacio. Se creían que eran cuestiones atmosféricas. De hecho, meteoro, de meteorología, significa algo de la atmósfera. Entonces pensaban que eran cosas atmosféricas. Después de bastante tiempo, fíjense, siglo XIX, todavía en 1800 y pico, 1880, se pensaban que eran cuestiones meteorológicas. De última, como mucho, eran erupciones volcánicas que salían volando y caían los meteoritos, ¿sí? Hasta que finalmente se vio que no, que eran por las velocidades que llevaban, no pertenecían a nuestro planeta y eran objetos del sistema solar. Las descripciones es que son las estrellas fugaces y sus benditos colores. Son partículas pequeñas que están viajando por el espacio, son meteoroides que están viajando por el espacio y que cuando entran en la atmósfera se queman y al quemarse se ven. Esto de los colores es medianamente relativo porque mucho del color que tienen, o sea, a lo que voy es que este diagrama no es del todo correcto y lo van a ver muchísimo en internet, porque el color es más de la atmósfera, el brillo de la atmósfera que del cuerpo del objeto. El cuerpo del objeto casi no brilla mucho, lo que sí está muy excitado es la atmósfera. Entonces los principales colores son de los gases de nuestra atmósfera. Pero se puede llegar a ver colores, hay rojos, hay violetas, hay verde, hay amarillo, pero el verde, por ejemplo, es fundamentalmente la excitación del oxígeno de nuestra atmósfera. Entonces, acá tiene la terminología que ya la hemos visto 150 millones de veces, pero la vamos a volver a ver porque es importante, que hay cometas, que son objetos fundamentalmente de hielo,
con órbitas muy estiradas, muy elípticas. Cuando se acercan al Sol, se calienta ese gas, sublima, pasa directamente de sólido a gas, forma la cola, la coma y o sea, la cabeza y la cola del cometa. Cuando son rocosos o metálicos, son asteroides, cuando son lo suficientemente grandes. Los asteroides van de más o menos 600 kilómetros para abajo. Cuando llegamos a 10 metros, para abajo se llaman meteoroides. O sea, que lo que van por el espacio viajando son meteoroides, que cuando se queman en la atmósfera son meteoros y cuando llegan al piso, si es que llegan, son meteoritos. Esto es lo que nosotros vemos, si es muy grande, es una bola de fuego, por ejemplo. Acá tiene entonces toda la descripción y definición de todos los objetos que hay por ahí que vemos. Esperen que estoy mirando, pensé que había un mensaje, pero no. Vamos a la siguiente. No me deja pasar. Ahí está. La mayor parte de los objetos que están en la lluvia, vamos a hablar específicamente de las lluvias. ¿Por qué? Porque la lluvia es levemente diferente a una estrella fugaz. ¿Por qué? Porque tiene otras condiciones. En realidad son lo mismo, pero con un origen diferente. El origen de la mayoría de las estrellas fugaces son los cometas. ¿Por qué? Porque se dan en condiciones en las cuales salen de un cometa y terminan siguiendo la órbita de ese cometa. Cuando la Tierra cruza esos lugares es cuando se produce una lluvia. Nos cruzamos con una región que está llena de piedritas acumuladas y son las que finalmente vemos como una lluvia. Los cometas tienen hielo y rocas, mucho hielo y algunas rocas. Entonces se forman en general dos colas, una cola que es de iones y una cola que es de polvo. Esta cola es más bien azul y esta cola es más bien de color rojizo. Esta segunda cola es la que enriquece el sistema solar y produce las lluvias meteóricas cuando la Tierra cruza por esos lugares. Acá tienen esto es real, el cometa Chury, el Churyumov-Gerasimenko, la nave Rosetta estuvo ahí mucho tiempo en órbita alrededor del núcleo del cometa y se ve cómo se activa un cometa. Esto es un cometa absolutamente activo. Fíjense que está iluminando el Sol desde arriba, calienta y hay como piletones de material que es muy sublimable. Por ejemplo, van a ver, hay uno muy fuerte, ese es el piletón, se calienta y hace un chorro de gas. Y ese chorro enriquece la coma del cometa, pero también la llena de piedritas, de gas y las rocas. En este caso nos interesan las rocas, que son las que después van a producir la lluvia. Entonces esto es normal de todos los cometas. Acá tienen otro cometa, el Hartle, con la misión Epoxy. Fíjense que noten que siempre los cometas tienen unas formas bastante raras, porque primero que son pequeños, entonces la gravedad no puede hacerlos esféricos y se mantienen en general bastante deformes. Y como se va desgastando con el material, va teniendo lugares donde empieza a tener pozos. Entonces realmente tiene formas extrañas. Pero noten que esto es la cámara de epoxi en luz visible. Esto es lo que nosotros veríamos, el sol estaría iluminando desde este ángulo y entonces de este ángulo lo voy a hacer con el mouse, desde acá estaría iluminando el sol y está excitando todo el material que está sublimando. Si yo agarro y hago la misma imagen pero con el dióxido de carbono, fíjense que fundamentalmente esa parte de abajo está emitiendo dióxido de carbono. Pero lo que más nos interesa es esto, el polvo. Según los filtros que vos utilizás, vas viendo distintas cosas dentro de un cometa. Y acá ven que hay un montón de polvo que se está emitiendo y este es el que va a enriquecer a las lluvias meteóricas. Este video que ya se los mostré muchas veces, me encanta, es una imagen real del cometa Churyumov-Gerasimenko, que es una secuencia de fotos en la parte oscura donde se ve esas cosas que pasan volando. Son los granos de hielo que están moviéndose en la superficie del cometa.
Es una foto de muy cerca donde se ve bien detalladamente. Esas rocas tienen metros nada más que están ahí. Es realmente el primer video de un cometa en actividad como si estuvieras parado ahí en la superficie. Ahí eso es una... Me tomé el trabajo de tratar de identificar las estrellas que se veían de fondo y pude localizar un cúmulo abierto que está justo ahí en el can mayor. Entonces, hay mucho de lo que está ahí, fíjense. Ven que lo que viene bajando, ahí está el cúmulo, son estrellas todo esto que viene bajando. Entonces, se pueden identificar. Esto es una curiosidad nada más. Entonces, ¿qué son los meteoritos? Ya vieron, son rocas o metal que están viajando en el espacio y que finalmente pueden hacer esto. Y a veces son bólidos. Cuando son bólidos, cuando son bastante grandes, entonces se ponen muy brillantes. Los bólidos se los comenté que hay bólidos y superbólidos, bólidos que más o menos tienen el brillo de Venus y los superbólidos que tienen el brillo de la luna llena. Como ven, estos son límites de la manga. Dijeron, che, mira, si es más brillante que esto, lo llamamos superbólido o bólidos y ya. Acá tienen cómo se forman estos objetos, cómo se forman los pequeños objetos. Porque, por ejemplo, en el cometa los despide y esos quedan en una órbita alrededor, en la misma órbita del cometa. Entonces es interesante porque vos, por ejemplo, si ves una lluvia meteórica y no viste un cometa, acabas de descubrir un cometa sin verlo, porque la única manera que sabemos que hay una lluvia meteórica es por un cometa. Y acá tienen la explicación. Fíjense que está acá abajo la órbita, cómo se va moviendo el cometa y en un determinado momento hay puntos donde se puede cruzar, que están acá, por ejemplo en este lugar, hay un cruce de nuestro planeta donde está pasando el cometa con sus piedritas, que se van dispersando de a poco, cada vez ocupan más espacio. Eso hace que cuando crucemos en ese lugar vienen un montón de lluvias de estrellas fugaces del mismo lugar del cielo, porque parecen venir de un punto determinado. Este es el origen de las lluvias. ¿Por qué son lluvias? Y por eso les decía, porque es un poco diferente al origen de las estrellas fugaces comunes. Porque la estrella fugaz común es que está viajando por el sistema solar y la Tierra se la lleva por delante y se quema. Estas no, estas vienen de cometas que están muy acumuladas en la órbita del cometa y eso hace que la veamos como viniendo muchas de un lugar, de un punto del cielo. Claudio, Sí, se me ocurrió algo en este momento que estabas contando esto. sí, El 3i Atlas sí, tiene una órbita que coincide con la órbita planetaria. sí. Por consiguiente, si libera ese polvo, lo vamos a tener muy cerquita al polvo cometario cuando Lo que, pasemos por la órbita del lo 3i que, Atlas. sí, lo que pasa es que Tracy atrás pasa bastante lejos de la Tierra. O sea, en ningún momento la Tierra cruza la órbita. Y Ah, cuando se ajá, empiece a dispersar, ya ni vamos a saber de quién es. Porque imagínate que la mínima distancia que hay son como 100 millones de kilómetros. Pasa más cerca de Marte que de la Tierra. Entonces, ajá. es posible que haya una lluvia de Marte. Pero en realidad, cuando vos necesitas una lluvia, requerís que sea una órbita cerrada porque no es mucho lo que despide en cada paso. Entonces, después de 4 o 5 vueltas, empieza a haber mucho material para la lluvia. Este pasó una sola vez. No digo que no pueda Sí. suceder, pero va a ser muy pobre la lluvia. Y en el caso de la Tierra, Ah, bueno. realmente no. Gracias. Bien. Oye, Claudio, Sí, vos decís que la lluvia meteórica sigue la, el recorrido del cometa, sí. pero del asteroide, perdón, del cometa. Pero con el tiempo eso se va dispersando, ¿no? Sí, Con el- en general, las piedritas de la lluvia son bastante grandes, entonces la presión del sol no las puede empujar fácilmente. Entonces se queda mucho tiempo en esos lugares. Por eso se requiere que el cometa vaya pasando muchas veces para ir renovando el material. Pero las piedras que hay ahí, o sea, el polvillo muy, muy fino, enseguida la luz del sol lo puede dispersar.
pero las piedras un poquito más grandes, de 1 milímetro o 2 milímetros, la presión de radiación no la puede empujar fácilmente, entonces se queda mucho tiempo en la órbita. Habla de 2 o 3 milímetros. Claro, Mm, estamos está hablando de bien. piedritas interesantes. Sí. Bien, acá tienen las lluvias meteóricas más, digamos, las que se llaman mayores. Hay más o menos 900 lluvias en total, pero que están confirmadas son 100. Las otras son que se ha hecho una detección, pero no se sabe si es una cosa de una vez y nunca más. Entonces, por eso el interés de seguirlas, porque hay que tener en cuenta si están o no están. Entonces, estas son las mayores, ven que son las cuadránticas, las más conocidas, cuadránticas, las líridas, etacuáridas, deltacuáridas, perseidas, draconíticas, oriónidas, leónidas, gemínidas, estas vienen ahora y las úrsidas. Las úrsidas es una lluvia bastante linda, pero se ve del hemisferio norte. La, como siempre les digo, para mi gusto, las mejores son las gemínidas de todo el año. Y fíjense que algunas, Aparte, Clau, aparte sí, creo que para nosotros los del hemisferio sur son las únicas que se ven relativamente bien, el resto me parece que no. no, las oriónidas se ven muy bien, vienen de Orión, en octubre, o sea, a la madrugada. Lo que pasa es que, por ejemplo, o las zeta acuáridas también se ven muy bien de acá. Hay muchas que se ven desde acá. Lo que pasa es Ujú. que a veces nos tocan horarios medio feos. Por ejemplo, en octubre, las oriónidas tenés que estar después de la medianoche o bastante más tarde. Entonces se ponen un poquito incómodas en cuanto a horario. Pero no, hay muchas que se ven desde acá. Las draconíticas no. Mira, de acá las cuadrántidas no se ven, las líridas tampoco, muy pobres. Las zetacuáridas sí, las deltacuáridas sí, las preseidas no, las draconíticas no, las oriónidas sí, las leónidas sí, las gemínidas sí y las úrsidas no. Eso es más o menos. Algunas, como las líridas, se llegan a ver, pero está muy baja en el horizonte, entonces pierde muchísimo de lo que se puede llegar a ver realmente. Yo he visto, por ejemplo, líridas en algún momento, pero si en el hemisferio norte se ven 50, hay 10 y 18, por inventar un número, 50 de acá vas a ver 5. Ya van a ver Claro, que... a mí, por ejemplo, las oriónidas me marca, claro, hubiesen sido a las 4 y pico de la mañana, 9 meteoros por hora. O sea, como que, nada, no es tan tentador. Encima a las cuatro y No, media, 9 por hora. No, no, no. por eso. O sea, una cosa es para la observación y otra cosa es para astroturismo. Para No, astroturismo no, no, ya. independientemente de eso, Ok. tanto para observar o para otro turismo, da igual, me parece igual, nada. Y después las taurínidas del sur me marca, estoy mirando el fotopil, ¿viste? Sí, Ahí, no, lo que que pasa es es lo que que me... estas son las 10 o 15 más importantes. Se llaman lluvias mayores, estas. Van a ver que después están las lluvias menores, que son todas estas. Acá ven que hay, Uh, fíjense, Alfa Capricornida, las Ursias, las Sigma Hídridas, hay un montón. Si quieren, sáquenle una foto a esto y van a ver y esta no es todo el listado, estas son las que se consideran lluvias menores. Acá está el número, no lo veía, 112 en total. Son 112 lluvias y no son, o sea, son confirmadas. Después hay 800 más que no están confirmadas. Como sí, ven, nosotros hay mucha mugre. ¿Cómo? anoche estuvimos en el campo, acá en San Guillermo, que está a 20 minutos nada más del centro de la ciudad. Fue una Sí. noche espectacular, espectacular, todo el día, el domingo fue un día espectacular y la noche increíble. Vimos por lo menos 3 meteoros enormes, súper brillantes, que terminaron verdes, fue espectacular, y después una Lindo. cantidad de estrellas fugaces que decíamos, ¿de dónde vendrán? Entonces mirábamos, ya era más o menos, podrían venir del lado de Orión, por ese sector, Ah, pero algunas después, venían de otros lados, o sea que no era como, no había ningún patrón. claro, lo que pasa es que, bueno, ahora les voy a explicar más o menos cómo hacer para saber si son de una lluvia o no. Porque Ah, hay, ok, hay técnicas de observación. Lo que pasa es que a veces no es fácil para el que no conoce el cielo, es casi imposible saber si es o no. Acá claro. vemos cómo sucede una lluvia. Ven que ahí estamos hablando de las Perseidas con el cometa Swift-Tuttle. Estas son las piedras que dejó el Swift, el cometa.
y la Tierra las cruza en este momento, ¿ves? En agosto. Eso hace que al atravesar ese campo de piedras, parece que vienen todas de un lugar del cielo que se llama radiante. Y todas parecen que vienen de una manera radial a ese punto, por eso se llama radiante. Pero fíjense que en realidad, ¿por qué parece que vienen de un punto? Porque vienen en realidad paralelamente. Vienen paralelas todas las piedras, porque estamos cruzándola, las piedras vienen una al lado de la otra. ¿Qué pasa? Como nosotros vemos por perspectiva, parece que se separan. Están viniendo, es como, imagínense como la vía del tren, que te paras en el medio de la vía del tren y aunque sea paralela, parece que se abre por perspectiva. Esto es lo mismo. Vienen las piedras y como pasan así, da la sensación de que se van radialmente con respecto al radiante. Acá tienen, por ejemplo, un diagramita bien feo que ven que si esta viene por acá, desde acá, como no veo profundidad, parece que se van radialmente con respecto al centro. Recuerden siempre que en el espacio no se ven profundidades. Entonces no puedo saber si inclusive podría estar yendo para el otro lado, que no va a pasar, y yo vería la misma cosa, vería que se está abriendo, no veo profundidades. Uno de los datos más importantes de las lluvias es lo que se llama THZ, la tasa horaria cenital. La tasa horaria cenital es un valor que se da en todas las tablas de lluvias, que es la cantidad de estrellas fugaces que caen por hora en un lugar con el radiante arriba de tu cabeza y con un cielo excelente. O sea que cuando te dicen que tiene una THZ de 100, no te ilusiones que vas a ver 100 porque es en condiciones ideales. Normalmente no tenés la lluvia arriba de tu cabeza, sino la que tenés más o menos baja y cuanto más baja, menos estrellas fugaces se ven, porque además de que está más lejos, no solamente eso, sino que hay más absorción atmosférica. Entonces el resultado final es que cuando está muy baja la lluvia, no ves realmente muchas estrellas fugaces a pesar de que están. ¿Por qué no se ven todas? Fíjense, acá tenemos una lluvia, la Tierra gira en este sentido, ven que el polo norte está acá, entonces la Tierra gira como si la estuviéramos viendo desde arriba, según esta flecha. El Ecuador está acá. Las Perseidas vienen desde arriba. Entonces, la única lugar donde se ven es en esta zona del hemisferio sur. Olvídate, no se ve ni una, simplemente porque están cayendo, la Tierra las está encontrando desde el norte caen. O sea, es como estaría subiendo la Tierra y van cayendo desde ese lugar. Entonces, no hay manera de ver Perseidas de Argentina o de Australia o de Sudáfrica. No hay forma. Y al revés también, hay lluvias que son nuestras, que vienen desde abajo y del hemisferio norte no se ven. Esto me pareció también interesante, que es la variación de tasa horaria cenital con la altura sobre el horizonte. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que si yo tengo una lluvia que tiene una tasa de 100, o sea, están cayendo 100 por hora, si está sobre el horizonte, igual algunas pierdo, me da 97. Pero fíjense cuando empiezo a mirar a menos de 10 grados el horizonte, veo 8 o 2 o ninguna. Es mucha la absorción. Entonces, cuando ustedes quieran ver una lluvia, se fijan que el radiante está a 20 grados sobre el horizonte, tengan en cuenta que van a perder la mayoría, 10 o 20 grados, van a perder la mayoría de las estrellas fugaces de la lluvia, sin dudas. Después también es cierto que se ven más estrellas fugaces al amanecer que al atardecer. Y eso es debido a que la Tierra está rotando de esta manera, como ven estas flechas, ahí tienen el polo norte y está girando así y está moviéndose en dirección de esta flecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando está saliendo el sol, vamos a más velocidad y encontrándonos con las piedras que estén por ahí. Entonces, se queman más fácilmente y una piedrita que de este lado, del lado de la apuesta, donde se está alejando, apenas sería visible de este lado, como va mucho más rápido, se ve mucho más brillante. El resultado final es que al amanecer hay muchas más estrellas fugaces que al atardecer. Y esto también es súper interesante. La distribución de las lluvias.
Esto no importa, porque es un detalle, esto es una cosa que hice para otro trabajo. Pero fíjense, del hemisferio sur se ven estas, 26%. Del hemisferio norte se ven el 74% de las lluvias. ¿Esto por qué es? ¿Porque nos odian? ¿Dios nos odia y el hemisferio sur no nos da? No, es que hay menos gente observando. Entonces hay muchas lluvias meteóricas que se pierden. Fíjense que hay un montón de lluvias meteóricas para descubrir hoy todavía que están en el hemisferio sur y que se pierden simplemente porque no hay nadie observando. Esto es bastante común, la pérdida por no observar. Ahora vamos a ver un par de lluvias en detalle. Las gemínidas, que les decía recién, su progenitor, fíjense qué interesante, es el asteroide Faetón. Pero claramente les dije que estos son objetos asociados a cometas. Entonces, Faetón en algún momento fue un cometa. Es el resto de un cometa muerto, que es la piedra más grande que quedó en órbita. Entonces, coincide la órbita de Faetón con las Gemínidas, porque en algún momento las Gemínidas fueron hechas. Faetón era un cometa. Ahí tienen la órbita de Faetón, ahí tienen la estrellita donde se produce la lluvia. No necesariamente pasa lo del Halley, que tiene dos lluvias, cuando va y cuando vuelve. Muchas veces hay una sola, se dan los ángulos para que una sola de los recorridos cruza con la órbita de la Tierra. Así que hay también como una cazuela, fíjense la inclinación que tiene la órbita, hace que solamente uno de las ramas de la órbita estén cruzando por ahí. Las estrellas fugaces que se ven con las gemínidas, esto es más o menos le da una idea. Fíjense, por eso me gustan tanto las gemínidas. Fíjense, 2014 al 2019 más o menos mantienen su tasa de estrellas fugaces. Si vos te fijas este mismo gráfico para otra lluvia, se dan, están allá arriba, allá abajo, es muy variable. Es como que las gemínidas tienen una distribución de piedras bastante homogénea en toda la órbita. Entonces, donde vos te cruces, siempre hay muchas piedras. Probablemente porque ya se murió el cometa, ya largó todo lo que tenía que largar, no le queda más nada. En cambio, otras, a veces tenés un montón, a veces tenés poca, es o muy heterogénea la distribución de piedras en la órbita. Acá tienen un diagramita, me encantan estos diagramas, están muy buenos si los ven, si los buscan, esto está en movimiento, o sea que es como una animación. Hay como, esta como las Oriónidas, que tienen una cantidad de mugre medianamente homogénea, aunque ven que acá hay una pequeña acumulación y después del otro lado hay un poquito menos. Pero tenés otras como esta, las Perseidas, que son muy variables. ¿Por qué? Porque tiene una zona de gran acumulación y otras pobres. ¿Dónde está la gran acumulación? Cerca de donde está el objeto en cuestión. Entonces, o sea, el que las produce. Entonces, por ese motivo, si tenemos la suerte de cruzar por acá, va a haber muchas, y si tenemos la mala suerte de cruzar por acá, no habrá muchas. Me gustó mucho esta foto que está tomada desde Marte. Fíjense, ahí tiene la descripción, cerca del polo sur marciano. Fíjense que coincide más o menos no coincide con nuestro polo, pero sí vemos estrellas del hemisferio sur. Hay rayos cósmicos y esto aparentemente es una estrella fugaz. Tal vez son estrellas fugaces. Podría llegar a ser rayos cósmicos, no se sabe. Fue tomada en 2005 esta fotografía, una composición de 60 segundos. La observación. ¿Cómo es la cuestión de la observación? ¿Qué requerimientos tiene la observación de lluvias meteóricas? Primero y fundamental, ya saben, abrigo. Si estás desabrigado, la va a pasar fatal, porque hay que estar mucho tiempo observando. Me refiero a hacer una observación astronómica, no astroturística, quedarse haciendo una observación larga. Hay que hacer adaptación a la oscuridad, obviamente con linterna, mirar una zona fija al menos de una hora, por lo menos una hora, o sea, decir, voy a elegir ver esta zona
para poder ver la lluvia. Y capaz que te pasan por acá, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Esto es cuestión de suerte. Vos decidís que vas a mirar esta zona, te tenés que quedar mirando esa zona durante al menos una hora y hacer recuentos de lluvias. Estimar MALE, MALE es la magnitud límite estelar. ¿Qué quiere decir eso? Que es las estrellas más débiles que se ven a simple vista, qué magnitud tiene y te da una idea de la calidad del cielo. 6 es un cielo bueno, 6,5 mucho mejor. En Capital Federal tenemos 4 con toda la furia, lo cual hace que se pierda muchísimo, no, ni vale la pena desde una ciudad hacer lluvias meteóricas. Tomar la hora con un error lo menos grande posible, pero ven que con un minuto alcanza, o sea, con más o menos determinar el horario está bien. Tratar de dibujar un mapa del recorrido, para eso tenés que conocer el cielo. Esto estamos hablando de observación visual. Fotografía, obviamente, solo se hace el registro. Estimar el brillo, fíjense que esto parece medio como una misión imposible. Estimar el brillo, el color, la duración y si tenía estela persistente o alguna cosa más. Al principio es muy difícil hacerlo y después te acostumbras y está toda la información en tu cabeza. Estimás fundamentalmente el brillo, es comparado con otras estrellas. La duración, tenés que tener más o menos una estimación de, mira, duró menos de un segundo, duró 3 segundos, duró 10 segundos, o cuánto duró. Si hubo estela, porque a veces son muy brillantes, se llega a ver una estela persistente. Y las condiciones que puedan variar el resultado, como por ejemplo si había luna, tenía luces de frente que me molestaban, no sé, alguna cosa que ustedes consideren, había una pequeña capa de nubes. Todo eso es importante para hacer la reducción de datos porque tengo que tratar de homogeneizar a todos los observadores. Capaz que uno estaba a 10 kilómetros tuyo con un cielo fantástico, vos estabas con un poquito de nubes y ven diferente. Bueno, pero ven diferente y ya sabes por qué, porque había algo de nubes. Male se utilizan cartas como esta, donde decís, bueno, a ver, estoy mirando la constelación del Pirulito, entonces a ver cuánta, veo tal y tal y tal estrella, entonces en base a eso podés saber cuál es la magnitud límite estelar que tenés. En general se usan estos mapas más que los del Stellarium, porque el Stellarium, estos están más estandarizados. Igual si no tienen otro se puede usar el del Stellarium. Pero hay que aclarar también que es un mapa de Stellarium. Los consejos para la observación. Se puede grabar, pueden grabarlo, estar mirando y decir ahora o hacer un golpe en el micrófono y describir. Es mucho más fácil, pero es mucho más largo porque después hay que desgrabar y toma bastante tiempo. Lo ideal, fíjense esto que es muy interesante, lo ideal es mirar entre 50 y 70 grados de altura y a 20 o 30 grados del radiante. O sea, si ustedes saben que el radiante está ahí, no hay que mirar el radiante, hay que mirar un poco al costado. ¿Por qué? Porque si vos miras al radiante, en general los trazos son muy cortitos y débiles. Si vos miras más hacia el costado, ves trazos mucho más largos y más brillantes. Entonces es más fácil de verlo y es más lindo también para ver. Entonces, condición sine qua non, no miren el radiante, miren a un costadito del radiante y van a dar una mejor observación. Bueno, los componentes tienen distintas velocidades, sí, es normal que no tengan exactamente las mismas velocidades. Bueno, que se puso una pizarra para no sacar los ojos del cielo. Estas son técnicas de observación. Hay gente que usa binoculares. O sea, usas unos binoculares de 7x50 o del menor aumento posible, te quedas mirando y ves los débiles. Aclaras que son los más débiles los que estás utilizando. Entonces, por ese motivo, podemos hacer las observaciones de esa manera. Después se pueden utilizar cámaras All Sky. Las cámaras All Sky son unas camaritas de video que tienen la observación de todo el cielo, 180 grados y es lo ideal también, pero bueno, a veces son caras, no es lo más práctico inicialmente. Pero si a ustedes les interesa la lluvia meteórica, y de hecho, si tienen un lugar de observación, se puede poner una camarita fija ahí, a veces no son caras, cámaras de video que tienen una muy buena sensibilidad, y eso también se puede utilizar para mostrarle a los turistas. Porque tenés muchas veces, llegás a filmar la Vía Láctea, por ejemplo. Entonces tenés un día nublado o estás mirando y les haces mirar también ahí en la pantalla una cosa diferente de tecnología inclusive.
¿Cómo encontrar una lluvia? Con el estelario. Tienen que activar estos botones que están acá. Uno de los botones te muestra las lluvias y el otro te permite encontrar las lluvias. En general se pone diferente el icono de la lluvia en base a si está activa o no está activa. O normalmente, mejor dicho, te muestra, las que te muestra son las que están activas en ese momento. Sí, es más correcto eso. Pero fíjense, puse las Perseidas desde Buenos Aires, están bajo el horizonte, no se llegan a ver. Entonces pueden determinar también si es visible con el estelario, si no tienen la seguridad, ahí van a ver que no la ven la lluvia, listo, ya está, no hay manera de tenerla. A ver. Ah, bueno, estos son los datos que se pueden ver. Acá tienen el simbolito de las alfa capricornidas, que estaba ahí cerca de Saturno en el momento que hice esta captura. Pero fíjense, Alfa Capricornidas, CAP, que este es el nombre internacional, CAP, da la lluvia de meteoros, datos genéricos, bueno, la ascensión recta, declinación, el ángulo, bueno, esto no importa, el desplazamiento del radiante, porque como la Tierra se va moviendo y va cruzando esa zona, que no es pequeña, puede llegar a medir 1 o 2 millones de kilómetros, la zona de mugre donde está la lluvia. Entonces, según como sea, puede estar varios días cruzándola. A veces hay lluvias que tardan un mes en cruzar completamente, porque justo esta es la órbita y la Tierra está cruzando en este sentido, entonces está mucho tiempo cruzando la zona de la lluvia. Entonces, esto te dice el desplazamiento radiante por día, es que se va moviendo día con día cuánto más o menos se mueve el radiante, la velocidad de la lluvia, de las rocas que están cayendo, cuál es la velocidad que tienen, el índice de población, este índice de población indica cuántos bólidos hay y cuántas estrellas fugaces hay también. Este número, cuanto más grande, hay más bólidos que otra cosa. El cuerpo padre, o sea, quién es el cometa asociado, este es el 169 NET. La actividad de cuando, miren, del 3 de julio al 15 de agosto, fíjense la longitud que tiene esto y te marcan el máximo. Siempre te dan, empieza tal día, termina tal día y el máximo es tal día, que no siempre está en el medio, no siempre coincide con la mitad el máximo. Y fíjense que si ustedes quieren observar esta lluvia, conviene redondear esta cifra, esta fecha. Y la CHR, que es la tasa horaria cenital, Zenithal Hour Rate es en inglés, es 5, es paupérrima esta lluvia, realmente es muy, muy, muy pobre. No vale la pena. Insisto, para astroturismo, olvídense. Para observación, bueno, si quieren tienen la continuidad o descubrir lluvias del hemisferio sur, aunque sean así muy pobres, hay que seguirlas porque faltan observaciones. ¿Cómo se hace entonces una vez que sabes para dónde tenés que mirar con el Stellarium? Te sentás en una silla de esta, sería genial, y van girando teniendo los puntos cardinales. Y de esa manera uno puede saber a dónde está mirando, cómo está mirando. Es muy fácil hacer lluvias meteóricas, un poco aburrido. Si lo hacen solos es una lágrima. Son observaciones que son lindas para hacer en grupo, porque se pueden poner espalda contra espalda, uno contra otro, y cubrís mucho más cielo para poder hacer una observación más completa. ¿Sirven las lluvias meteóricas para astroturismo? Esto es un temazo. Algunas sí, otras no, pero tienen que tener en cuenta que primero, si no tenés un cielo fantástico, olvídate, no hay forma de que puedas verla. La única lluvia que a mí nunca me traicionó son las Gemínidas, porque tarde o temprano se ven varias, entonces la gente se va contenta. Pero si vos te vas con las Oriónidas, que a veces hay muchas, a veces hay pocas, planificas y no siempre es una buena idea. Entonces, son interesantes, pero con cuidado. Yo lo utilizaría como un segundo plato. O sea, vamos a hacer esto y esto y esto y vamos a hacer lluvias. Que no esté centrado en la lluvia porque les puede salir mal la jugada. Y acá les voy a mostrar una lluvia en particular que hicimos con varios de acá del grupo, entre ellos José Luis, que es el cometa Finlay. Esa es la órbita del cometa Finlay, 15P. 15P significa que es un cometa periódico.
Y bueno, ven que la órbita es bastante cortita, cometa capturado por Júpiter, entonces quedó en una órbita más o menos cercana y hay un punto, acá tienen de nuevo la órbita pero vista en otro ángulo. Entonces, ¿qué pasó? Unos, creo que eran chinos, vieron que el cometa, estas son imágenes del cometa, fíjense, 2015, enero, 17, 19, 20, fueron sacando fotos y vieron que había como una expulsión de material. Ven que acá se puso bastante cargado, luego se fue limpiando. Este tipo de inyecciones, fíjense inclusive que acá hay como un caminito. Esto es mugre que está metiendo el cometa en su órbita. Ahí estamos viendo cómo funciona de verdad, estos son fotos, cómo inyecta el cometa piedras en su órbita. Entonces, ¿qué pasó? Acá tienen los elementos orbitales del cometa, que en este caso no nos interesa. Entonces, los tipos que hicieron, se hicieron un cálculo de dónde iban a estar esas piedras en determinados momentos y se vio, esta es la órbita de nuestro planeta, que en estos momentos íbamos a cruzar la emisión de toda esa mugre que había hecho el cometa Finlay. Estos son trabajos que se hacen habitualmente, o sea, vos es trabajo computacional. Vos sabés cómo se mueve ese polvillo, ves más o menos la velocidad que tiene. En base a eso lo que haces es generás lo que llaman clones. Generás piedras, un montón de piedras clonadas que tienen distintas características orbitales, algunas un poquito más rápido, otras un poquito más lento, y eso te da una distribución probable de dónde van a estar. Vos decís, esto es una locura, ¿funciona? Pues funciona. Nosotros lo comprobamos, que José Luis está ahí como para aseverarlo. Fíjense que hubo una emisión en 1995 del Finlay. El cometa Finlay es un cometa que tiene mucha expulsión de polvo. Hubo uno en el 95, uno en el 2008 y uno en el 2014. Se hicieron las predicciones donde la Tierra podría llegar a cruzar esos lugares y se dio en 2021. Se hizo una alerta en ese momento, fíjense que daba tasas horarias de 13, que es pobre, 40 y 178. O sea, esta es mucho, realmente fácil de ver. Justo Las estamos, áridas, Claudio, fueron. como, Fue exactamente, las áridas, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque se veían venir la constelación de Ara. Entonces por eso se llaman, como se asocia siempre a la constelación, son las áridas. En ese momento les decíamos las finlágidas, así de Sí, sí, familiarmente, sí. porque eran del cometa Por el Finlay. cometa. Claro. Y entonces daba que había, fíjense que acá, obviamente la longitud solar son fechas, porque es si el Sol pasa por un lugar determinado en su órbita, perdón, el Sol, la Tierra, y vemos al Sol que se mueve, la Tierra pasa por un lugar determinado en su órbita siempre igual. O sea, en 192 grados de longitud siempre pasa el mismo día a la misma hora. Entonces vos podés saber fechas. Entonces, de esa manera determinan que el 29 de septiembre, el 7 de octubre, eran los momentos en que era probable que hubiera una lluvia nueva del cometa Finlay. Entonces acá tienen inclusive las posiciones calculadas del radiante, que, fíjense, acá está en grados, pero esto es ascensión recta, esto es declinación sur, justo en la constelación de Ara, del altar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos, este fue el origen prácticamente del grupo austral de observadores de meteoros, que estábamos, ven, muchos conocidos, Aldo Fresi, Leonardo, bueno, acá ven, incluyéndolo, Sergio Paz, Gerardo Franero, José Luis, yo también estuve. Entonces, hicimos este grupo como para hacer las observaciones. Y acá están los resultados de las observaciones. Fíjense que lo que fuimos marcando era las lluvias que se veían. Obviamente, como eran observadores distribuidos por muchos lugares, cada uno vio algo, pero lo interesante es que la gran mayoría de las series fugaces venían de este lugar. Algunos en gran época y pude hacer un mapa de calor donde estaría más o menos el centro, que curiosamente no coincidía con este cuadro que son las observaciones profesionales por radio, que yo estimo que puede llegar a ser que sea así, porque
ellos detectan polvillo muy fino y nosotros detectamos objetos de varios milímetros. Y fíjense que este punto, esta estrella verde, es la predicción de los chinos. O sea que coincide perfectamente con ambas observaciones dentro del error que pueden tener. Y estos puntos, estas estrellitas amarillas, representan estrellas fugaces puntuales. Existen las estrellas fugaces puntuales. O sea, vos miras para arriba y hay algo que se prende y se apaga. Eso es cuando estás mirando el radiante. En el radiante vienen exactamente hacia vos esa piedra. De hecho, si ven una estrella fugaz puntual y que se empieza a poner cada vez más brillante y muy, muy, muy brillante, yo les diría que se corran porque les está cayendo exactamente arriba de la cabeza. En general, por suerte, se queman antes, pero cuando ves, si vos ves en el cielo una estrella fugaz puntual, o varias, fíjense todas las que hubo, en general estás mirando una lluvia meteórica, porque es el momento que están viniendo exactamente hacia vos. Entonces, como ven, hay mucho que se puede hacer a nivel observacional y amateur, porque esto los profesionales no le dan mucha pelota. Esto es más trabajo de aficionado. Entonces, bueno, ahí terminó. Buena observación porque esto lo había armado en su momento para, ahí le hice algunos agregados y algunos cambios, pero era para entusiasmarlos para la observación de las áridas exfinlágidas. Bueno, esto creo que era la última, sí. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, pregunta. A ver, acá tengo. Pero ¿por qué no le dan bola a los profesionales en los observatorios? A ver, espera un cachito que estoy mirando. Radamés, usar el conteo 1000 para calcular el segundo. Ah, sí. A ver, ¿qué dice Nani? Ah, que está ahí preparando las gemínidas. Bien. Perdón, ¿qué me había preguntado? Yo, José Luis, ¿por qué no le dan bola a los profesionales en los observatorios? ¿No tiene finalidad? Porque es algo que no es, a ver, es como buscar variables, es como que es algo medio común, entonces no les llama demasiado la atención. Necesitas telescopios pequeños, equipos pequeños, y a ellos les gusta tener todo grande, entonces no le dan bola a lo que es este tipo de observaciones. Por otra parte, es comprensible dado que ellos buscan hacer papers y hacer descubrimientos. Y esto no vas a hacer un descubrimiento más allá de una lluvia nueva que tampoco es tan relevante para la astronomía moderna. Entonces, como que es una cuestión casi secundaria. Igual como les decía, las estrellas variables o las ocultaciones de estrella por la luna que hice durante muchos años son reservadas casi exclusivamente para el ámbito amateur. Bueno, Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Quedó claro Qué todo? sí, que fue fenómeno. Qué lástima que sea mejor para los amateurs, ¿no? A mirar el cielo, pero qué lástima que no tengan o capaz que no tienen tiempo, ¿no? Los especialistas de mirar el cielo, porque es tan lindo mirarlo, independientemente seas el más capo de todos los capos, o querer descubrir es simplemente por el hecho de mirar, de observar, Lo de, que pasa qué es sé yo, que no sé. el astrónomo profesional es muy diferente al amateur, muy, muy diferente. El astrónomo profesional en general ni conoce el cielo. Si vos haces una reunión con astrónomos profesionales, salís a la calle y le decís, ¿dónde está Procyon? Los Sí, ni astrónomos saben. profesionales se quedan paveando, no tienen ni idea dónde está. Y vos haces así, tú ya sabes dónde está. Porque son diferentes ambientes, ellos no les interesa conocer el cielo, les interesa investigar el cielo. Sí, qué loco, ¿no? Hay algunos que sí, porque ya eran amateur, ya vinieron de la astronomía amateur. Yo me acuerdo ahora Juan Carlos Forte, el tipo conocía el cielo de memoria, pero es uno. La mayoría no conoce el cielo, no tiene tiempo tampoco para conocer el cielo. No sabe igual exactamente. Claudio, Claudio, igual en este trabajo de las áridas hubo un radar, ¿te acuerdas que estaba en el sur? No sé Sí, si sí, era de sí, la en el NASA o sur, qué. en Era Tierra del Fuego. profesional. En Tierra del Fuego hay un radar, pero fíjense que se dedican a eso. Ellos hacen observaciones por radar, no hacen observaciones Claro. visuales. De hecho, le llamó la atención porque, uy, mira, puede complementar nuestras observaciones. Pero nada más. Ni siquiera se molestaron en tratar de hacer algo parecido. No les interesa.
No les interesa porque ellos hacen otra cosa. Ellos hacen mediciones por radar que son más precisas, tienen velocidades, tienen un montón de información más que a nivel amateur se pierde. Son Lástima porque espantan a ambientes la gente. diferentes. ¿Cómo? Lástima que asustan a la gente, la dejan de lado. No, no, Eso no está mal. es eso. Si vos querés participar, hay montones de asociaciones en el mundo. Miren, una cosa que nunca hablamos de esto, porque siempre trato de hablar de astroturismo más que de astronomía amateur. Pero la astronomía tiene un montón de áreas donde se puede hacer una contribución a la astronomía profesional. De hecho, si les interesa, el lunes que viene les cuento qué se puede hacer. Se llama PROAM, que es la reunión de profesionales y amateurs. Entonces, si les interesa, el lunes que viene les cuento las cosas que se pueden hacer a nivel PROAM con la astronomía, que van desde, por ejemplo, la observación de estrellas variables está dominada por los aficionados. La observación de ocultaciones de estrellas por la Luna, por asteroides, aficionados. Lluvias meteóricas, aficionados. Observación de Sol, casi les diría que también está ahí nomás de la observación, salvo, no sé, el SOHO, alguna cosa muy, muy especial. El seguimiento de manchas solares, de actividad solar, lo hacen los aficionados fundamentalmente. Entonces hay un rubro, un sector de la astronomía que es manejada casi exclusivamente por astrónomos aficionados. Obviamente aficionados Eh, muy adelantados, están ahí nomás de un profesional, pero no viven de eso, lo hacen por gusto, lo hacen por placer. Así que bueno, Claudio, ahora, discúlpame, sí, sí, entre lo que vos decís de las ocultaciones, ahora viene la época de las ocultaciones de los mismos, de los satélites de Júpiter. sí. Eh, este, no sé en qué horario será, pero es lindo como para el astroturismo que vos ves un satélite y después al rato ves dos, porque se van separando. Sí, Este, sí, se llaman fenómenos mutuos. Los fenómenos fenómenos mutuos mutuos. los fenómenos mutuos es que se mueven, como dice Fernando, se van moviendo y por casualidad capaz que pasa uno por arriba del otro. Y he visto fotografías por fotógrafos planetarios muy buenos, donde se ven los discos de las lunitas y se ve que Ah, una qué lindo. está comida porque es la sombra del otro satélite. Bueno, la observación bueno, les comento esto, sí, estamos bien con el tiempo. Les comento esto y vamos cerrando. La observación de los fenómenos mutuos no fue nada demasiado interesante hasta las Voyager. ¿Por qué? En la década del 70. Porque dijeron, che, vamos a ir hasta Júpiter. ¿Sabemos bien las órbitas de los satélites? Y se pusieron a mirar y no. Sabían, decían, bueno, Io va a estar en esta posición y estaba capaz que 4.000 kilómetros más allá o más adelante. Tan mal se conocían las órbitas que las Voyager capaz que se llevaban por delante a una luna o iban a fotografiar un lugar e iba a estar en otra parte. Entonces se hizo una campaña muy grande desde Estados Unidos, pero participamos muchos, donde se hacía la observación de fenómenos mutuos, porque eso te da una precisión muy, muy grande de dónde está cada uno de los satélites. Y en base a la observación de casi un año y pico de fenómenos mutuos, se pudo corregir la órbita de los 4 satélites principales y las Voyager y las Pioneer también, las Pioneer llegaron y pudieron ver dónde deberían estar. Fíjense que muchas veces estos desarrollos tecnológicos hacen que se tenga que mejorar algún aspecto de la astronomía. Lo mismo pasó con el Hubble. Cuando se hizo el telescopio Hubble, que hay muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta, una vez que ya lo tenían casi terminados, dijeron, che, ¿qué campo de visión tiene el Hubble? Nada. No había una maldita estrella que entrara en el campo de visión que ellos pudieran reconocer. Imagínense que la fotometría se hace por comparación. O sea, yo tengo 6 7 estrellas, digo, bueno, esta tiene este brillo porque tengo todas las otras alrededor que me permiten saber qué brillo tiene este objeto, cometa, nova, supernova u otras estrellas. Bueno, el mejor mapa que había pre-1970, 1975, eran hasta magnitud 9.
O sea, estamos hablando de 4 estrellas locas. En el campo del Hubble entraba una estrella de vez en cuando. Entonces dijeron, che, no vamos a poder hacer nada con el Hubble, nos vamos a tener que meter bien adentro de ya sabes dónde, porque no vamos a poder hacer nada. ¿Qué hicieron? Agarraron todas las placas del Palomar Sky Survey, que son placas tomadas con una cámara Smith de 1,20 m de diámetro, hasta magnitud 20, las escanearon todas y rehicieron mapas en base a eso. Eso que hicieron ellos, hoy en día son todas las estrellas que tenemos en el Stellarium o en otros mapas. Porque si no, no existía nada de eso. O sea, fíjense que cada desarrollo tecnológico implica un montón de movidas que uno después ni se entera, te enterás después. O lo viviste, yo esas cosas las viví, tengo la edad suficiente para haber vivido eso, no digo Galileo, pero sí esas cosas. Entonces, es muy interesante cómo se va desarrollando la ciencia por este tipo de cosas, que si, che, mire, hicimos esto y lo vamos a tener que meter en el tuje porque no tenemos cómo, bueno, ¿qué hacemos? Hagan mapas. Y en un año y pico se escanearon todas las placas del cielo, se hizo los mapas, se llama el mapa del telescopio espacial, porque justamente se hizo para eso. Y a partir de ahí empezaron a surgir todos los otros mapas que se fueron haciendo y ahora tenemos Gaia y otros que son muy, muy superiores. Pero ese primer millón de estrellas que se midieron fue por el telescopio espacial. Hoy tenemos más de 20 millones de estrellas en cualquier catálogo. El más berreta, todos los catálogos, tiene 20 millones de estrellas. Pero eso es a partir de toda esta movida. Bueno, chicos, Claudio, por aquí sí, Radamés. sí, dale. Regresando al tema, porque nos estamos alejando, Sí. ¿qué rango de tiempo puede tener el máximo de una lluvia de estrellas? Porque siempre nos las imaginamos de noche. Ah, pero ¿qué pasa si el rango cae a mediodía? O sea, el máximo es a mediodía. Ya, entonces, ¿qué te queda para esa noche? ¿O conviene la noche anterior? Ese rango, ¿como qué rango tiene un máximo? Mira, ¿O es muy no, variable? bueno, es muy buena, como siempre, realmente hace esas preguntas que van al hueso. Bueno, el punto es el siguiente, hay lluvias que son muy buenas, pero siempre se dan de día. Entonces no se ven nunca. Son lluvias de radar, son para radar o son para antenas de radio. Porque con radio no te importa que sea de día o de noche. Entonces tienen picos, pero no los ves nunca porque es de día. Siempre coincide con eso. Pero una lluvia es muy variable, pero en general las lluvias duran por lo menos 3, 4 días, el pico dura. Entonces, si vos hoy no la pudiste ver porque estaba nublado, ayer, ponele que estaba en 100, ayer está en 80 y pasado mañana va a estar en 80 de nuevo. Te hace el pico de 100 y después empieza a bajar. Entonces, tenés varios días como para meterte y poder hacerla. Y siempre tengan en cuenta el tema de la luna, porque la luna te arruina todo. Re linda la luna, pero si hay luna llena, ni te molestes porque no vas a ver ni una, vas a ver No, dos. y también la proximidad del fin de semana, porque para decir, mira, tengo una actividad un miércoles, no, ¿qué vas a hacer? Entonces, Claro, igual, bueno, sí, luna y fin de semana, o sea, viernes, sábado, Por, domingo. sería lo ideal, por sería lo suerte, ideal. por suerte las Gemínidas de este año caen fantástico, con fin de semana, eh, luna que sale como a las 2 y pico de la mañana, así que va a estar bárbara. Bueno, las Muy gemínidas, prometedora. gemínidas bueno, yo he visto muchas lluvias. Las gemínidas son como muy delicadas, son muy suaves, no son tremendamente brillantes ni son débiles, pero te quedas un rato. Yo he tenido la suerte de estar una noche con un Bortle 1 y se veían 50, 60 por hora. Wow, No, era espectacular. impresionante. Realmente te tirabas panza arriba y las veías, les ibas contando. Una, dos, tres. No había que esperar más de 5 segundos para ver otra. Realmente Bueno, nosotros son ya estamos prendiendo velas para el 13 y 14 de totalmente. No, no, diciembre. aparte, si tenés buen cielo, las Geminias son muy fieles, son muy, Y muy la fieles. propuesta nuestra es ahí en la península Valdés, en una estancia en la Salina Grande, que estamos bajo
50 metros del nivel del mar, o sea que, bueno, es prometedora. Así que ojalá Bueno, que se sume gente. espero que saques fotos. Así que esperemos. Así que si alguien anda cerca, o bueno, ahí estamos con la propuesta de las Gemínidas en la estancia. Una Perfecto. estancia lindísima también en la península, muy, muy, muy lindo. Ya se lo vendió Eh, también Nani, como siempre. Ella no da puntada sin hilo, ya se la vendió. Me parece muy bien, Nani. No, pero Claudio, está buenísimo. No, Está no, buenísimo. que ya estuve también. Aparte verano, de ahí después te vas a la playa, Puerto Pirámides, que estamos cerquita, o sea que es programón. O sea, yo no me lo pierdo. Total. Claudio, así como para cerrar, Sí. hablé con el amigo, el generador de contenido, y me dijo, sí, con gusto les colaboro. Pues les anuncio a los muchachos presentes aquí. Dale, adelante. Miren, compañeros, yo estuve ayer antier en un foro de sostenibilidad en el turismo, y en ella apareció sí, un joven generador de contenido, es un informático, y yo me dije, uno más. Y no, el muchacho es increíblemente humilde, pero extraordinariamente eficiente. Él, desde enero, ha tenido prácticamente una progresión mensual de 10.000 seguidores. Mensual. Empezó en enero y ahorita está en 98.000, algo así como 98.000 o 99.000 seguidores. Entonces, él tiene una capacidad innata para contar historias, para ir al corazón humano de una circunstancia, de una historia, y sacarlo a la superficie. Y ganar, mire, cualquier video de él está por encima del 1.000.000 de vistas. Entonces, yo fui y hablé con él, eso es otra historia, y le dije, ¿será que tú nos puedes colaborar al grupo de astronomía, de astroturismo de Argentina? Porque yo le presenté el astroturismo, él quedó fascinadísimo. Entonces, para que nos deje esas herramientas, ese aporte, para ayudarnos, pues, a ellos, aunque todo está en Argentina, eso no va a ser un trabajo para Venezuela, la intención es ayudarles, con todo gusto, me dijo. Entonces, le dije, bueno, la única condición es que es principalmente un lunes, y me dijo, bueno, déjame hacer esa agenda y te aviso. Pero sí, va a darnos una charla de cómo generar historias, cómo hacer un guión, toda una serie de elementos que a él le han generado en el orden de los 10.000 seguidores mensuales. Buenísimo. No, la verdad que es súper interesante, Radamés. Espectacular. Ojalá que pueda ser prontito, porque va a servir para todos. Sí, Obvio. para todos, ¿no? O sea, Gracias. tenemos que estar claro que no todo es necesariamente astronomía, o sea, no todo es de la rama. Se necesita aprender de marketing, se necesita aprender a editar videos, a generar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dejamos a un lado las estrellas, somos operadores de turismo y necesitamos ser visualizados. Exactamente. Y necesitamos fidelizar a los que nos visualizan una vez, que se queden con nosotros y estén pendientes de nosotros, porque eso debe de convertirse en ventas, en captación de clientes. Así que es una herramienta que es necesaria. No todo es técnico, astronómico, astroturístico. Perfecto. Bueno, listo. Quedamos así, chicos. ¿Para qué voy a dejar de grabar? Gracias por estar. Gracias.